Señores, estamos de regreso con El Consumidor y un placer tener con nosotros al doctor Andrés Mena de la Rosa para hablar de un tema interesantísimo que es la bronquitis. Doctor, qué bueno que está de regreso con nosotros. Muy elegante, doctor. Nos traje agresivos. Tú sabes cómo es, que tal día. No, gracias. El placer es nuestro siempre estar por aquí compartiendo contigo y con los amables televidentes. Qué bien, muchísimas gracias, doctor. Doctor, vamos a hablar sobre la bronquitis. ¿Cómo no? ¿Qué es esto de bronquitis, doctor? La bronquitis, como su término lo indica, es una inflamación. Todo lo que en medicina termina en itis significa inflamación. La bronquitis no es más que una inflamación de los bronquios. Sí. Los bronquios son las estructuras principales de las vías respiratorias. ¿Cómo y por qué se produce la bronquitis? Por estímulos del medio ambiente externo principalmente. Estímulos de los cambios climáticos, estímulos como es el humo del cigarrillo, que es el principal desencadenante, y estímulos virales. Cuando estamos en temporada de altas cargas virales, las bronquitis son más frecuentes. Se produce la llegada del virus por vía respiratoria, porque alguien que tiene el virus tose encima de otra persona, sobre todo si es niño o es envejeciente. Eso hace que la persona ya susceptible inflame su bronquio y comience a tener manifestaciones que en el niño son muy similares al asma. Difícilmente el niño te hace una bronquitis per se. El niño, por ejemplo, te hace gripe, te hace asma o te hace una neumonía o una bronconeumonía, que ya es una parte más grave. Pero la bronquitis per se es una inflamación de los bronquios provocada por estímulos que generalmente vienen del medio externo. Usted habló de susceptibilidad. ¿Quiénes son más susceptibles a contagiar o a tener la bronquitis? Como en la mayoría de las afecciones e infecciones, los grupos vulnerables son los niños menores de 3 años, los envejecientes, personas mayores de 60 años, las embarazadas y personas que tengan alguna enfermedad básica en su organismo. Las personas diabéticas, las personas falsémicas homocigotas, los portadores de VIH-Sida y personas con algunos tipos de enfermedades crónicas como son la cardiopatía, la hipertensión arterial, entre otros. Muy bien, doctor, tenemos una encuesta. Usted sabe que siempre salimos a la calle y le preguntamos a nuestros amigos qué provoca la enfermedad que tocamos ese día, en este caso la bronquitis. Así es que vamos a la calle a ver qué dice el pueblo dominicano con respecto a este tema. La bronquitis la produce la contaminación, los detergentes, el polvo. La higiene y también por el descuido. Usted le da gripe, una gripe simple, y esa gripe simple a usted se le puede complicar. Para mí que eso lo produce la mala alimentación y la humedad. Aparentemente la bronquitis la produce la falta de higiene, la falta de salubridad, la lluvia. La contaminación del ambiente, el humo, o sea, el cigarrillo también. Cuando la gripe dura más de 15 días. Puede ser provocada por una alergia, una persona que es alérgica a algo, también puede ser provocada por una gripe mal cuidada, que puede crear una bronquitis. Y ahí vimos la encuesta y vimos que la gente un poco está en sintonía con lo que usted decía, doctor. Eso nos satisface, que el pueblo está cada vez más orientado en cuanto a las cosas que le perjudican, a las cosas básicas. Realmente la bronquitis, eso que ellos dicen ahí, lo abordó muy bien el pueblo. Está claro el pueblo. Está claro. O sea, una gripe, me dio curiosidad, uno de los entrevistados decía, bueno, una gripe común, una gripecita, dijo él, común, puede terminar en una bronquitis. ¿Es cierto esto? Que una persona... Sí, lógico. Por regla general, un resfriado común o una gripe dura de 3 a 5, 7 días como mucho. Tal vez no es por descuido. Lo que pasa es que si la persona es susceptible, por ejemplo, en una persona asmática, en un niño o un adulto que tenga asma, cuando le llega la gripe, esto lo hace más susceptible a que inflame su bronquio de una manera aguda y haga una bronquitis. Lo mismo los cambios climáticos. Si tenemos cambios de frío para calor, de calor para frío, por ejemplo, en los meses de invierno son más frecuentes la bronquitis, pero también en los meses de alto calor, como es ahora el mes que estamos viviendo, también la bronquitis es más frecuente, porque las vías aéreas de las personas son susceptibles a los cambios climáticos. La contaminación ambiental, la polución ambiental, el humo,
Ahora se habla de esto, de los vientos del Sahara, que andan ahí, los polvos del Sahara, el tipo que vienen una tormenta de arena, ¿no? Que viene el Sahara, trae mucho polvo, y aquí en el país se ha sentido, ¿eso también pudiera...? Sí, evidentemente que sí. Esos vientos del Sahara traen polvo, y ese polvo es contaminado con algunos microorganismos, algunos microbios, sobre todo hongos, que aquí no lo tenemos. Y de tiempo en tiempo eso hace que se produzca una bronquitis ya infecciosa, una bronquitis provocada por esos microorganismos. ¿Y los virus? Usted sabe que los virus siempre se habla, que relaciona siempre con este tipo de enfermedad. ¿Los virus se relacionan con la bronquitis? Sí, lógico. Los virus son los más frecuentes. Los virus respiratorios son el llamado virus sincitial respiratorio, el rinovirus, se llama rino porque tiene que ver con la nariz, los adenovirus, entre otros. Todos los virus tienen un tropismo. Tropismo significa la preferencia que tiene el virus hacia los órganos. O sea, tienen tropismo esos virus hacia los pulmones. Y sobre todo inflaman los bronquios. Los bronquios, yo les repito, es la estructura básica, la estructura principal de la vía respiratoria. Los bronquios se inflaman tanto con la bronquitis como tanto en el asma. Y es importante, por ejemplo, en el niño, diferenciar si tengo una bronquitis o tengo un asma, porque el tratamiento es absolutamente diferente. Cuando tengo bronquitis, lo resuelvo con antiinflamatorio, lo resuelvo eventualmente con antibióticos si creo que tengo una infección, pero cuando tengo asma, ya hay que tratarme como asma, ya hay que darme los medicamentos que me dilaten los bronquios, ya hay que darme medicamentos del tipo de los corticosteroides que me van a desinflamar mi vía respiratoria. Pero lo más importante, el paciente puede tener las dos cosas concomitantemente. Entonces, asma y bronquitis. Lógico que sí, entonces ahí usted tiene que hacer un tratamiento en común para no dejar nada suelto. Usted ha tratado de diferenciar, ¿no?, de y ha hecho claro de que, por ejemplo, a los niños es muy difícil que le dé bronquitis, ha hablado de la confusión que puede haber entre ataque de asma y la bronquitis. ¿Cuáles son entonces los síntomas reales de bronquitis? La bronquitis se produce, hay tos de aparecimiento súbito, una tos que puede persistir por 7 hasta 10 días. En la bronquitis puede haber fiebre cuando ya hay un microbio que esté ocasionando la enfermedad, y también puede llegar a lo que se llama broncoespasmo, igual que en el asma, que el bronco se cierra, se produce dificultad respiratoria. Pero sobre todo en los adultos, sobre todo en el adulto fumador, hay una enfermedad del adulto fumador que se llama bronquitis crónica, que esa bronquitis crónica ya es una condición que el cigarrillo y todos los derivados del tabaco le han provocado alteraciones, la mayoría de las veces irreversibles en su bronquio, que si esa bronquitis no se para, ¿cómo se va a parar esa bronquitis? Dejando de fumar en primer término, y segundo, tratándose adecuadamente. Si no se para, esa persona adulta va a terminar produciendo lo que llaman una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que ya es irreversible, y una persona que está destinada a largo plazo a vivir con un tanquecito de oxígeno al hombro. O sea que los fumadores, cuidado con los fumadores, o dejen de fumar. Sobre todo los fumadores. Y también las parejas de los fumadores. Lógico, y los niños, que son fumadores pasivos. Yo siempre recuerdo una comadre de mi madre, puertorriqueña, que murió de un cáncer pulmonar. Y el médico le dijo, pero usted se mató porque usted fumó. Nunca en su vida fumó. Su esposo, que era un excombatiente de Vietnam, fumaba hasta en el baño. Entonces la pobre se murió y el esposo está vivo todavía por ahí. Eso es la vida. Bueno, qué pena. Doctor, entonces, si hay un diagnóstico, ¿cómo se diagnostica la bronquitis? Es un diagnóstico clínico, generalmente no se necesita ningún tipo de procedimiento. No hay que hacer una radiografía para usted decir que el paciente tiene bronquitis. No. Usted solo hace una radiografía del tórax cuando usted entiende que esa bronquitis se está complicando con una neumonía. En los análisis de laboratorio, si hay fiebre de más de 3 días, hágalo un hemograma. Ese hemograma igual le va a orientar si hay alguna alteración en los glóbulos blancos que va apuntando hacia un proceso infeccioso. Desde el punto de vista de manejo, la bronquitis se maneja prácticamente como se maneja una gripe, y eventualmente adicionarle medicamentos broncodilatadores para dilatarle los broncos. Usted hablaba del tema del estornudo, estornudar, y eso puede causar que otra gente se infecte. Sí, lógico. Cada vez que usted tiene virus, tiene gripe, y usted tose o estornuda en frente de otra persona sin protegerse, usted está mandando una gran cantidad de virus, está mandando millones de virus que eventualmente van a infectar la persona que está en su contacto, sobre todo en ambiente cerrado. Se recomienda siempre estornudar o toser cubriéndose con el antebrazo. Cubriéndose con el antebrazo, o eventualmente con una servilleta, un pañuelo desechable. Sí. Hace eso porque cuando usted se tapa, usa las manos para taparse el estornudo y se la da a otra persona o abre una puerta. O abre una puerta. Esos virus tienen una sobrevida larga, el virus no se muere instantáneamente.
por suerte, con agua y jabón ese virus se muere. Que una de las cosas que se recomienda también es lavarse la mano con frecuencia con agua y jabón. No tiene que ser manita limpia, que esa cosa. Agua y jabón de cuava, como le llamamos aquí, con agua y jabón es suficiente. Doctor, ¿y qué es tan importante eso que usted tocar ese tema de la higiene? Porque muchas de las enfermedades que hemos tratado en el programa, que son infecciosas, tienen que ver mucho también con la falta de higiene o de salubridad en algunos sitios. Por ejemplo, el cólera, que fue muy famoso, o que todavía se mantiene, aunque ya la chikungunya le ha tomado un poquito gracias a Dios, porque el cólera es un poquito más peligroso, mortal, claro, más mortal. El tema de la higiene es importante, es vital. En todas las actividades que se mueve el hombre y la mujer como ente social, la higiene es principal. No solo la higiene doméstica, sino la higiene de la comunidad. De nada yo hago, o de nada usted hace, con usted limpiar en su casa, con usted fumigar en su casa, con usted almacenar adecuadamente el agua en su casa, y con usted tener en su casa la medida de higiene, si en la esquina de su casa hay un contenedor del ayuntamiento que no le recoge la basura. Así es. Eso le está mandando la contaminación. De nada usted hace con usted fumigar su entorno, si los dos vecinos del lado no le están fumigando, en el caso que usted viva en una casa. El que vive en apartamentos, los apartamentos son individuales cuando usted está en su hábitat, pero los apartamentos tienen áreas comunes. Si llegó uno con la gripe y llegó tosiendo en el elevador que a usted le tocó, probablemente usted va a recibir la gripe. Entonces, ¿qué significa higiene? Higiene no significa que usted tiene que ser rico para andar decentemente vestido, para andar limpio. A un buen perfume o algo. Para andar maloliente. No. Higiene significa agua y jabón. Es suficiente. La mayoría de las lavarse las manos, señores. Hemos recomendado aquí lavarse las manos, no solamente las manos, hasta los antebrazos, de ahí para abajo. Mire, del codo hacia abajo, láveselas siempre, lávese las manos. Y no ese lavado, porque hay mucha gente que se lava las manos para un ramosito y rápido. No, es un lavado, mire, entre los dedos, las palmas de las manos, las uñas, tratar siempre de estar limpias. Son muchas horas. Hágase de cuenta que usted es un cirujano. Sí. Hágase de cuenta que usted es un cirujano que va a entrar a la sala de cirugía. Así es. Y lávese la mano como si usted fuera a operar a un paciente que no puede llevar ningún. Muchas veces nosotros los padres que estamos en las calles, cuando llegamos a la casa, vemos a nuestros hijos, lo primero que hacemos es darle un abrazo, cargarlos. Y esto. Yo creo que lo primero que vamos a hacer es lavarnos las manos antes de saludar a nuestros hijos. Correcto, por eso se recomienda, por ejemplo, que los médicos en ejercicio tengan su bata de médico en el ambiente hospitalario. Es bueno que yo toco esto, porque con frecuencia usted tropieza caminando por cualquier avenida y tú un médico con su bata blanca o vestido con la pijama de cirugía. Eso es contraproducente. Así es. Porque si usted va con esa bata a su casa, usted está llevando todos los microbios que te trajo del hospital o de la clínica a sus hijos en la casa. Doctor, ¿cómo se trata la bronquitis? Se trata en tres órdenes. Primero, tratamiento sintomático para controlar la fiebre. El medicamento principal para controlar la fiebre sigue siendo el acetaminofén, siempre advirtiéndole a la gente que el acetaminofén no es un medicamento tan inocuo como lo han pintado, es hepatotóxico, daña el hígado si usted lo usa desproporcionadamente. Tratamientos para paliar la tos. Los antitusivos son prohibidos, sobre todo en pediatría, pero cuando usted tiene una tos persistente que no lo deja dormir ni lo deja alimentarse, hay medicamentos que suavizan la tos. Antibióticos cuando ya usted comprueba que hay una infección sobreañadida, una infección por bacteria, antibióticos específicos. Y una buena hidratación, sobre todo, es importante. Hay que tomar mucho líquido. En este país, que es un país tropical, muy caliente, los líquidos se prefieren que sean fríos. No tiene que ser que el té caliente, porque lo va a deshidratar, además de que en vez de hidratar. Doctor, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos entonces, yo quiero que hablemos un poquito del tema de la medicación. Y más que de la medicación, de la automedicación, lo peligroso que es y para este tipo de enfermedad y para cualquier otra. Regresamos ahora. Señores, estamos de regreso con El Consumidor y seguimos hablando con el doctor Andrés Mena de la Rosa sobre la bronquitis. Doctor, y antes de irnos a la pausa, yo le comentaba con respecto a la automedicación y cómo este tema puede empeorar esta enfermedad si nosotros no tomamos el medicamento adecuado. Explíquenos un poquito más sobre esto. En medicina siempre de las cosas que buscamos es que no sea más malo el remedio que la enfermedad. Sí. La automedicación aquí por los siglos de los siglos ha sido un lastre que cargamos. Usted va a un colmado y usted compra desde una aspirina hasta una pastilla de amoxicilina o de ampicilina. Usted va al supermercado y en los tramos de los supermercados, al lado donde está el arroz, te busca otro tramo más para adelante y hay medicamentos abiertos.
Usted me dice, bueno, eso en los países desarrollados lo hacen, pero en los países desarrollados hay más conciencia. Entonces, la automedicación, cuando usted se automedica, cuando usted se toma una sobrecarga de un medicamento, que el médico le dijo, por ejemplo, tómese una pastilla de 500 miligramos cada 8 horas por 2 o 3 días. Normalmente, la receta responsable de un médico tiene que llevar el nombre del medicamento, la concentración del medicamento, cada qué tiempo lo va a tomar y por cuánto tiempo lo va a tomar. Entonces, cuando usted va y usted se automedica, si usted tiene que beberse una pastilla, usted se bebe 2, y si tiene que bebérsela cada 6 horas, se la bebe cada 4 horas, entonces usted se está intoxicando, está llevando problemas. El uso de antibióticos. Cuando usted usa un antibiótico que no lo necesita, su organismo se va a hacer resistente. Y cuando usted realmente necesita ese antibiótico, no le va a responder su organismo. Entonces usted va a tener que hacer uso de un antibiótico de una generación más avanzada, que es más costoso, sí, y que es más tóxico para, sí, su organismo. Entonces, lo que se recomienda es que la persona no se automedique. Sí. Para los síntomas suaves de la gripe, usted se toma un acetaminofén, toma mucho líquido, pero no pase de ahí. Si esa gripe progresó más de 3 días con síntomas como fiebre, dolor de cabeza, malestar, tiene que pensar que se está complicando con una bronquitis, se está complicando con una bronconomía o con otra enfermedad. Entonces usted tiene necesario obligatoriamente que acudir a un facultativo, tiene que ir a un médico, en el caso del niño tiene que ir al pediatra, en el caso de los adultos tiene que ir a un médico internista o a un médico especializado, y en el caso de las embarazadas, siempre para medicarse tiene que ser con la anuencia de su ginecólogo. Sí. Entonces que son temas complejos, porque por ejemplo una embarazada que se automedique puede llevarle en tiempo temprano del embarazo, antes de los 3 meses, a tener lo que se llama un efecto teratogénico, sí, que le nazca un recién nacido con malformación. Sí. Una embarazada en el último trimestre del embarazo, tomando un medicamento inadecuado, puede dar al traste con un aborto. Sí. O sea, que fíjate cómo usted va ir ganando cosas y va colocando cosas de la automedicación. Una de las cosas que a mí me preocupa sobremanera es que, por ejemplo, usted coge la televisión y aquí hay campañas de medicamentos que te lo promueve. Así es. Me va a hacer tantos medicamentos de eso. Por favor, medicamentos que son de doble filo, Estamos hablando, por ejemplo, de un antiinflamatorio, de lo que nosotros los médicos llamamos antiinflamatorio no esteroide. Sí. Cuando usted promueve un antiinflamatorio no esteroide, le dice a la persona que ese medicamento está en la farmacia, está en el supermercado, vaya y cómprelo. Cuando esa persona va y lo compre, se entusiasma. ¿Usted sabe por qué yo soy neumólogo pediatra? Yo se lo digo por 2 grandes amigas mías, que las 2 fallecieron de asma. Sí. ¿Y sabe de qué fallecieron esas amigas mías? No fallecieron de asma, fallecieron de los efectos colaterales de los medicamentos que se usaban en la época, de los corticosteroides. Sí. Una murió en lo que se llamó, hizo un síndrome de Cushing, que es una enfermedad que se le descontrola la glándula, y la otra murió de un problema cardíaco desencadenado por el uso indiscriminado de los corticosteroides. ¿Pero por qué ellos o sus familiares usaban corticosteroides? Porque el corticosteroide, estamos hablando de los años 70, eran los medicamentos antiinflamatorios que cuando un asmático se lo tomaba, ese era el que le daba, y mejoraba de su crisis. Entonces llegaba un momento que le decía, bueno, pues yo me tomo esta pastilla maravillosa, o me pongo esta inyección maravillosa, me quita la crisis, pero iba dando el traste con otros órganos. Gracias, lamentablemente eso pasó, pero gracias a Dios hoy día, ya por ejemplo para el asma hay medicamentos modernos, como para todas las patologías. Ya la medicina está en el siglo XXI, claro. Hay medicamentos para cada cosa y medicamentos muy específicos. Y lo más importante es reconocer que el que debe dar la receta, ¿no? El que debe medicar es el doctor, es el profesional, es una persona que ha estudiado muchos años para saber cuál es ese medicamento que le va a hacer bien. No el farmacéutico, ni el colmadero, que muchas veces llamamos, tengo este dolor, ¿qué hago? El farmacéutico te manda, ¿de dónde es que te duele? ¿A la izquierda o a la derecha? A la derecha, pues está bien, te manda un antibiótico y muchas veces eso es peor que la misma enfermedad que usted tiene, que tal vez sea hasta un viento. Así mismo es. Doctor, un gran placer siempre tener el programa. Gracias, el gran placer, gracias por estar con nosotros. Usted está en el Centro Médico Integral todavía, doctor. Correcto, sí, en la Sabana Larga número 30 del Ensancho Sama. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias, igual. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos tenemos al doctor Wilfredo Ildefonso Mañón Rossi. En unos segunditos.